Hola, ¿qué tal? Mi nombre, Francesc. Ya lo sabéis, Francesc Torres. Estoy aquí con vosotros participando en este Congreso Venezolano de Radioimagenología para presentar una comunicación, pero antes de ello quería agradecer a todo el comité científico y el comité organizador la invitación a participar de este gran evento con grandísimos profesionales a los cuales tengo algunos el gusto y el placer de conocer. Un saludo para todos ellos y vamos a ello, a la comunicación. ¿Sobre qué trata? Vamos a ver ahora mismo sobre la importancia de la susceptibilidad magnética. Este concepto de susceptibilidad que parece algo nuevo, ¿verdad? No, es algo muy antiguo, es tan antiguo como la propia resonancia magnética, sino más. Bien, pero antes de empezar a hablar de la susceptibilidad, quería hacer un par de preguntas. ¿Es bueno tener protocolos? Bueno, vamos a intentar dar respuesta. ¿Y se han de seguir siempre estos protocolos? Bueno, pues veremos si damos respuesta a las dos preguntas a lo largo de esta comunicación, de susceptibilidad magnética. Pero sobre todo pensar que cuando hablamos de susceptibilidad magnética, siempre estamos pensando en la seguridad, sobre todo en aquello relacionado con el campo magnético. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, pues porque es lo que nos llama más la atención, la atracción, ¿verdad? Bueno, si ponemos el concepto de susceptibilidad magnética dentro de Google, lo que vamos a encontrar es más de 125.000 resultados y que todos ellos no tienen que ver con lo mismo. Nos van a aparecer diferentes tipos de imágenes, si lo ponemos en imágenes. ¿Y por qué tantas diferencias? Bueno, en primer lugar, el concepto de susceptibilidad magnética, ¿qué significa? Bueno, pues los de la definición más clásica dice que es una propiedad de los tejidos que va a depender de la capacidad que tienen de magnetizarse cuando están sometidos a un campo magnético externo. ¿Y esto puede ser? Sí, sí que puede ser. Y además, la susceptibilidad magnética tiene una forma de clasificarse, ¿bien? Lo podemos clasificar. ¿Y cómo se clasifican? Bueno, pues en tres grandes grupos, como vamos a ver ahora, que son diamagnéticas, las paramagnéticas y las ferromagnéticas. Oye, Francés, pero esto ya lo sabemos, ya lo conocemos, por supuesto, claro que sí, pero tengo que hacer un poquito de referencia a ello para seguir explicando. Por lo tanto, no te pierdas, vamos adelante. Entonces, la susceptibilidad magnética está relacionada con el campo magnético y a veces nos da miedo, nos da pavor, ¿verdad? Ostras, el campo magnético, susceptibilidad, porque es lo que más vemos, como decía anteriormente, y lo que, sobre todo, nuestros colegas, cuando vamos a ver un resonador, nos enseñan cómo es atraído algo metálico y como medida de seguridad y de control y cuidado, fíjate lo que pasa, ¿no? Bien, pero podemos conocer un aspecto bastante más amplio de lo que es la susceptibilidad magnética. Ya hemos visto la definición en sí y la clasificación, ¿bien? Entonces, saber que las sustancias diamagnéticas, su susceptibilidad magnética es mayor o igual a cero, que tienen los electrones apareados y que no existe ningún tipo de fuerza de atracción. Las paramagnéticas sería más o menos lo mismo que las diamagnéticas, por lo tanto la susceptibilidad magnética es mayor o igual a cero, pero en este caso los electrones no están apareados. Y eso es lo que hace que haya una ligera fuerza de atracción o una ligera alteración de ese campo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y estas paramagnéticas, para marcar la diferencia, podríamos decir que podían ser totalmente endógenas o exógenas en su defecto, es decir, aquellas que produce o puede producir el propio cuerpo o unas externas. Estamos viendo cómo tenemos diferentes formatos. Bien, la hemosiderina o ferritina como endógenas o como exógenas los medios de contraste, ¿verdad? Que ya conocemos. Por lo tanto, estas sustancias exógenas van a poder ser administradas dentro del cuerpo humano para la obtención de una imagen que nos pueda mostrar alguna cosa que el radiólogo quiera ver o que el clínico quiera conocer. Bien, bueno, entonces, como imágenes endógenas, podemos tener como, por ejemplo, lo que es la sangre, el sangrado. Bien, entonces, claro, ¿es mala el concepto de susceptibilidad o es mala la susceptibilidad magnética? ¿Debemos tenerle miedo? No en absoluto. ¿Por qué? Porque en este caso, la susceptibilidad magnética, que es esta pequeña parte del cerebro, lo que está haciendo es presentarnos en mayor medida, con mayor definición, lo que sería el sangrado de la cabeza. Y entonces, en una secuencia T2 eco de gradiente, vamos a verlo mucho más. Por lo tanto, esta herramienta, esta susceptibilidad magnética, nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial. Pero,
Otro concepto relacionado con la susceptibilidad magnética nos va a ayudar a entender también o interpretar las imágenes de resonancia magnética según sus potenciaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de cabeza, una imagen potenciada en T2, o en T1, en T2 y en T2 estrella. Bien, por ejemplo, vamos a hacer esta imagen un poquito más grande. Bien, tenemos aquí lo que es la calota, en T1, en T2, en T2 estrella. Fíjense en el hueso, ya sabemos, grasa, a lo mejor alguna zona muscular, y el hueso es este. Tenemos un hueso plano que tiene lo que es la cortical, el hueso esponjoso en el medio y otra cortical interna. Bien, y la vemos bien, y vemos que la cortical la vemos hipointensa. Bien, también en T2, pero en T2 secogradiente sucede algo, es diferente. Vale, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues muy claro. ¿Qué tenemos dentro del hueso esponjoso? Tenemos lo que es grasa y tejido hematopoyético. Bien, por eso la grasa en T1 se ve hiperintensa, en T2 se ve hiperintensa y mantiene más hiperintensidad en T1 que en T2, dentro de la calota, dentro del hueso esponjoso. Perfecto. ¿Qué más? ¿Se ve hipointenso la calota siempre, el hueso cortical en todas las secuencias? Sí, por supuesto, porque no tiene hidrógeno, y como no tiene hidrógeno, no tiene muy poco, no es el suficiente para daros imagen. ¿Ok? Venga, pasemos esto. ¿Qué más? ¿Por qué en el T2 seco de gradiente, en esta imagen de aquí, se nos ve la calota? Fíjense, no vemos la calota y no vemos prácticamente diferenciación. Bueno, porque hemos comentado que aquí dentro tenemos hueso esponjoso que tiene grasa y tejido hematopoyético, es decir, tenemos mucha sangre. La sangre que sucedía, ¿qué es lo que pasaba? Nos producía un artefacto, ¿verdad? Porque altera el tejido magnético. Altera el campo magnético, bien, pues eso es lo que sucede aquí. Está alterando el campo magnético y veremos ahora más adelante por qué. De esta zona y por lo tanto vemos negro, hipointenso. ¿Bien? Bueno, pues entonces nos está ayudando a comprender o a entender ciertas cosas que si no las tenemos desde el principio, desde la base, nos va a dificultar la comprensión de la resonancia, de la interpretación de imágenes y de las secuencias. Como tercera parte de la clasificación tenemos las ferromagnéticas, donde la susceptibilidad magnética aquí ya es muchísimo más alto y tienen gran tendencia a desplazarse dentro de ese campo magnético. Además quedan magnetizadas fuera del campo magnético. Claro, esto es un ejemplo de unas tijeras que teníamos en la ventana, ¿no? Tenemos la jaula de Faraday, pero por el centro de la sala de control, y al cabo de los años resulta que se quedaron imantadas. Claro, acordaros de las líneas de campo, del campo magnético. Bueno, pues objeto puesto ahí, ferromagnético, tras muchos años puede llegar a tener esta cualidad. Estas sustancias pueden producir también pérdida de señal y distorsión del campo magnético de la imagen dentro de... si están colocados dentro del campo magnético. Bien, y además pueden tener lo que conocemos como un efecto proyectil. Es decir, cuando tienen un alto susceptibilidad magnética, fijaros, pueden ser atraídos y van a ir a parar a lo que conocemos, recordar, del isocentro del campo magnético, el isocentro del imán, hasta conseguir o que pasen cosas como esta. Vamos a ver algo un poquito más activo, fijaros, aquí tenemos este paciente, este señor, que ha cogido, tiene una grapadora y fijaros cómo vamos a intentar darle de nuevo. Vamos para atrás, vamos a volver, la deja ir y la grapadora va hacia adelante y hacia atrás hasta que pierde suficiente energía y se queda enganchada. Bien, pronto, cualquier cosa que entra, mientras más masa tenga, va a ir más adentro, más fuerte y va a rebotar hacia afuera más. Pronto, nos va a poder golpear y hacer tremendo, tremendo daño. Pero con la susceptibilidad magnética, aparte de esto que nos llama tanto la atención, ¿pasa alguna otra cosa? ¿Sucede alguna cosa más aparte de esta atracción? Pues sí, la respuesta está clara, sí, suceden muchas cosas, pero lo relacionado con la comunicación de hoy, vamos a ver y a conocer lo que es el artefacto y la deflación que produce, es decir, vamos a ver ese artefacto y alguna deflación que se produce al respecto. Pero para entenderlo deberíamos mostrar aquí por qué se va a producir este artefacto ferromagnético de alta susceptibilidad. Bueno, pues cuando tenemos un campo magnético, o sabemos una bobina conectada a corriente polo positivo o negativo, se van a generar todas unas corrientes o unas líneas de campo que están bien ordenadas en el espacio, ¿vale? Que van a alterar, van a orientar el tejido. Recordaros aquello, la teoría básica, cuando ponemos el paciente dentro del campo magnético, orientan todos los protones. ¿Bien? Entonces la posición inicial de los vectores de magnetización, cuando el paciente entra en el imán, van a ser idénticos. Es decir, todos los protones están interactuando.
Bien, entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una prótesis, algo metálico dentro del campo magnético? Pues sucede esto, que el campo magnético, que son estas líneas que deberían ser todas rectas, todas bien, van a poderse alterar de diferente forma y manera en función del magnetismo, de la carga magnética que tenga, va a poder verse alterado de una forma o de otra. Dicho de otra forma, si ponemos algo ferromagnético que altera las curvas del campo magnético, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que se van a alterar esas líneas y por lo tanto nos va a dar lugar a la presencia justo en esa forma de deformidad de una alteración de las líneas del campo magnético, por lo tanto no se va a poder hacer una lectura de esa área porque no están bien estructuradas como si fuera un tablero de ajedrez, donde cada uno de estos píxeles, áreas, nos va a dar un valor, como aquí está alterado, ese valor no se va a poder ver ni dar y por lo tanto no vamos a tener imagen. Y la forma de no dar imagen es esta zona de artefacto. La defracción sería en la zona donde sigue estando un poquito deformado, pero ya se empieza a poder leer un poquito más de señal. Bien, esa zona sería la que nos va a producir esa área hiperintensa, porque la defracción es esa área hiperintensa. Entonces, podemos encontrarnos situaciones muy características y verlo de diferentes maneras según las imágenes. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de un trabajador de metalurgia donde tenía una partícula, después de hacer una exploración muy bien hecha a nivel ocular, vimos que la partícula tenía en la parte externa del ojo, pero no dentro, sino fuera. Y eso lo que nos permite es hacer una resonancia con total seguridad, aunque en función de la secuencia vamos a tener más o menos sensación de artefacto. Por tanto, saber que hay zonas muy sensibles, pero lo que importa es el momento de la alteración del parénquima para ofrecer una imagen diagnóstica. En este caso nos permitía ofrecer una imagen diagnóstica de lo que sería la cabeza sin ningún tipo de riesgo para el paciente porque se había evaluado y valorado muy bien. Pero, ¿y si queremos hablar un poquito de lo que son las secuencias y relacionadas con la susceptibilidad magnética, como hemos estado viendo ya y hemos dado un pequeño tip, algún pequeño tip que otro, vamos a poder presentar, por ejemplo, esto, ¿no? Hay secuencias más o menos susceptibles, como hemos visto anteriormente. Esto es una válvula de derivación peritoneal, donde tenemos aquí el implante en la secuencia T2 turbo, que es menos sensible, bien, va a permitirnos ver mejor el parénquima cuando en la T2 psicogradiente va a quedar más anulado, más artefacto, más error de lectura de esas líneas, y por lo tanto fijaros cómo se nos pone dentro del parénquima cerebral. Entonces, el conocimiento de las secuencias nos va a ayudar a elegir cuál nos va a dar mejor solución o peor solución. Es un paciente con un estudio de orofaringe que llevaba una serie de prótesis. Bien, esta prótesis nos va a producir todo un artefacto de defracción, fijaros, esta zona hiperintensa, o un artefacto hipointenso. Otro paciente, exactamente lo mismo, en este caso era un tumor de fosa nasal que llevaba una serie de implantes, como se ve en la radiografía. Bien, ¿qué sucede en la resonancia magnética? Bueno, pues que en la resonancia magnética vamos a tener una secuencia que estamos utilizando, que es esta de aquí, que es una secuencia con saturación grasa, donde estamos viendo una gran alteración de la señal. Fijaros, en toda esta zona alrededor, bien, todo esto es efecto de la defracción, porque los implantes están más abajo, pero el efecto de la defracción es a 360 grados. Esto significa que tenemos áreas hiperintensas. ¿Cómo lo corregimos? Si sabemos esto, en vez de hacer una secuencia potenciada en SPIR, SPIRE, FATSAT, vamos a intentar utilizar una secuencia STIR, por ejemplo, que ya es una inversión recuperación, o una secuencia Dixon, que sea menos sensible a esta alteración de la defracción y que por lo tanto nos va a permitir ver y valorar mucho mejor esta área. ¿Bien? Lo mismo con la secuencia T1 con saturación grasa, una T1 facha. Fijaros cómo estamos viendo en este lado la alteración, no tenemos esta deflación y vamos a poder ver mucho mejor la definición incluso en este lado. Fijaros cómo vamos a poder ver cualquier alteración del parénquima. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación entre las secuencias FATSAT y las Dixon, en el cual tenemos la secuencia FATSAT aquí a la derecha, la secuencia SPIR, SPIRE y aquí la secuencia Dixon. ¿Dónde se ve el artefacto? Fijaros, aquí a este nivel tenemos el artefacto magnético, esta zona hipointensa, pero alrededor tenemos la defracción que aquí no la estamos viendo. Esto es una secuencia T2 FATSAT o T2 Dixon. Si lo comparamos con una secuencia aquí lo que estamos viendo, un poquito más lateral, fijaros cómo vemos el artefacto, esta defracción que nos da una sensación de hiperintensidad muy grande, que podría ser real o no ser real,
Cuando lo hacemos con una secuencia menos sensible, hablando de susceptibilidad magnética, vamos a ver menos el artefacto y esta defracción, esta alteración de aquí, que no es defracción ya, sino que es una alteración del tejido real. O en T1 Dixon, en este caso, vamos a poder observar mucho mejor el tejido. Bien, y por lo tanto, nos va a poder mostrar pequeños cambios de variaciones o en áreas totalmente quirúrgicas, que vamos a poder ver una mejor definición de toda esta área que no en la otra secuencia. Lo mismo en zonas difíciles de estudios difíciles, por ejemplo, aquellas donde hay una interfase aérea muy grande, porque la susceptibilidad magnética no se da solamente por los objetos metálicos, sino que el aire, al haber un cambio de interfase entre tejidos muy grande, también nos produce este efecto de susceptibilidad, por lo tanto una peor saturación a nivel más cortical de estas zonas. Y no solamente fuera, sino la zona más interna también de esta fosa nasal. Fijaros cómo se ve mucho más corregida. Bien, y luego otro tipo de estudios, por ejemplo, en el cual estoy mostrando también la falta de saturación a este nivel, la STIR se ve relativamente bien, como con unas FATSAT no, por este efecto de mala saturación, y aquí se ve mejor en este tipo de secuencia. Pero ¿está presente en algo más la susceptibilidad magnética? Ya hemos visto bastante cosita, hemos visto por qué se produce, que no es mala, que además nos ayuda. Pues sí, también tenemos otro tipo de secuencias que nos van a ayudar. Por ejemplo, tenemos secuencias como la perfusión cerebral. Bien, la presión cerebral no es ni más, nada más ni nada menos que el volumen de sangre o el flujo de sangre que está pasando en el tejido por un volumen tisular, es decir, por la cantidad de sangre, cada cantidad de volumen que hay en una zona determinada. Bien. ¿Esto cómo se transforma en la imagen? Básicamente esto, lo que estamos viendo, es la llegada, fijaros ahora del contraste, cómo va a llegar, se ve hipointenso cuando llega a la zona que queremos, ahí empieza a llegar los vasos, pero fijaros cómo el tejido también se ve hipointenso, porque se reparte, perfunde a diferentes niveles, ¿bien? Entonces, esto forma parte de la susceptibilidad magnética. ¿Por qué se ve hipointenso? Está muy claro, porque el artefacto metálico es hipointenso. Bien, esta pequeña variación del contraste, recordemos, esa sustancia paramagnética, perdón, con una alteración en los números de electrones, que son negativos, no están apareados, va a hacer que haya una alteración del campo magnético. Y esa alteración del campo magnético va a hacer que se vea hipointenso cuando pasa el contraste, porque son alteraciones del campo magnético lo que estamos viendo. Esto se puede ver en todos los estudios de perfusión, es el efecto del paso del contraste, como decíamos antes, por lo tanto, esa caída o esa bajada de señal. Pero vamos a ver algo más, por ejemplo, ¿dónde nos puede afectar? También nos va a afectar, por ejemplo, en estudios de espectroscopía. ¿Espectroscopía? ¿Por qué en espectroscopía? Sí, porque vamos a tener, por ejemplo, fijaros, esta lesión, ¿verdad? Que estamos estudiando, que estamos viendo aquí, y vamos a poner un voxel, un volumen para estudiar la alteración del parénquima, estudiar los metabolitos, etc. Pero la curva que estamos viendo es una curva errónea, es una curva que no está clara, no se ven bien definidos los metabolitos. Claro, ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, porque fijaros, parece que tengamos bien colocado lo que es el volumen en la zona estudiada, en la zona patológica, donde tenemos una ligera más densidad de tejido que no en el resto, que hay como más zona necrosal. ¿Por qué sucede? Bueno, pues vamos a mirarnos esta imagen desde otro punto de vista, vamos a revisarla. Claro, si nos damos cuenta, la zona donde hemos colocado el tejido, el volumen, perdón, es justo aquí. ¿Y esto qué es? Esto es sangre. Como es sangre, tenemos una alteración del campo magnético, una distorsión de esas líneas, y por lo tanto la lectura de los metabolitos que tenemos aquí debajo de la sangre, aunque sea un poquito más sólido el tumor, nos va a salir completamente alterado. Si colocamos el volumen cambiándolo de zona, fijaros, ahí cómo nos va a cambiar el espectro de una forma espectacular. Va a ser un espectro ya totalmente bueno, patológico y diagnóstico. Pero, ¿hay más sobre susceptibilidad y secuencias? Pues sí, no se acaba aquí, tenemos más secuencias y van a seguir apareciendo. Bueno, por ejemplo, las secuencias de estudios funcionales.
Bueno, ¿y qué significa esto? Bueno, el estudio funcional. ¿Y qué tiene que ver la susceptibilidad magnética, me preguntaríais a mí, con el estudio funcional? Pues sin susceptibilidad magnética no existiría. ¿Os acordáis que hemos hablado del efecto de la hemosiderina, verdad? De esas sustancias paramagnéticas endógenas, que solamente la alteración por pequeños sangrados, porque queda más transformada la hemoglobina en hemosiderina, ferritina, ya eso nos produce un artefacto. Lo acabamos de ver ahora mismo también, cómo produce este artefacto a nivel del espectro. Bueno, pues vamos a ver en la funcional, por ejemplo, tenemos un incremento de la actividad neuronal, ¿bien? Y cuando se produce un incremento de la actividad neuronal, justo antes de empezar ese incremento, lo que se produce es una bajada de esa oxigenación del tejido para luego, posteriormente, empezar a subir con la actividad. O sea, esta es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque aquí hay una pequeña variación, una caída de esa oxigenación del tejido antes de empezar la oxigenación clara y elevada para producir esta activación. Lo he vuelto a repetir de otra forma. ¿Esto qué significa? Que en una imagen de resonancia magnética donde tenemos la adquisición sin activación, es decir, pidiendo al paciente que no active esa área del cerebro, ya sabemos cómo, mediante una serie de paradigmas, etc. Si obtenemos una imagen idéntica donde sí que se ha producido actividad, nuestro ojo humano no es capaz de ver nada, pero sabemos que ha habido un cambio de oxigenación en ese momento. En ese cambio de oxiohemoglobina a desoxiohemoglobina hay una variación mínima, pues la resonancia es capaz de obtener señal, imagen de esa susceptibilidad magnética, es decir, de ese cambio de señal inferior al 5%. O sea, un pequeño cambio de la señal, de esa susceptibilidad magnética, porque tiene más o menos sangre, más o menos oxígeno, tanto susceptibilidad magnética pura, lo va a poder detectar. Y haciendo una resta del tejido de oxigenación o activación con no activación, vamos a poder conseguir una imagen donde se va a poder apreciar un cambio en la actividad cerebral o no, dependiendo de la patología del paciente, respecto al otro hemisferio, por ejemplo, se trata uno de movilidad, auditivo, etc. Y esto no olvidemos que estas activaciones neuronales tienen una representatividad o un mapeo de las diferentes áreas elocuentes cerebrales. ¿Bien? Bueno, yo creo que hemos hecho ya un pequeño repaso de la secuencia susceptibilidad, bastante importante, porque al final fijaros que la susceptibilidad magnética nos está explicando todo. Pero hacía una pregunta, ¿es bueno tener protocolos? ¿Y se deben seguir siempre? Bueno, pues yo creo que sí, que es bueno tener protocolos, pero que no es bueno seguirlos siempre. Debemos estar para modificar toda una serie de cosas. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos una secuencia de difusión y la difusión ya sabemos que también se altera mucho por el efecto de la susceptibilidad magnética. Fijaros, está un poco estirada, ¿verdad? Abombada, pero además tenemos aquí un efecto de una lesión a nivel del tronco. Ostras, cuidado. Pero si vemos es una lesión así y vemos esto, repasemos todas las imágenes, veamos que tenemos realmente mucho artefacto, que ya tenemos unas líneas de deflación importantes. Si vamos subiendo estas líneas se van repitiendo, parece que se acerca a la zona que teníamos y probablemente esto sea una línea de deflación. ¿Qué podemos hacer? Modificar el protocolo. Cambiamos la dirección de fase, ya va de derecha a izquierda en vez de antero-posterior y fijaros cómo tenemos esta área completamente limpia sin ningún tipo de alteración. ¿Pero aquí se acaba todo? No, vamos mucho más allá, porque cuando estamos hablando de modificar los protocolos, estamos hablando de intentar hacer más rentable o más rendible, no económicamente, sino diagnósticamente, a lo que son las secuencias o los diagnósticos de resonancia. Por lo tanto, se pueden modificar los protocolos de adquisición de la imagen para minimizar o aminorar los artefactos de adquisición en todos los protocolos de resonancia. Pero hay unos muy específicos, por ejemplo, que son los de cardio, y dentro de los de cardio el realce tardío, que va a ser tremendamente importante. Y os pongo aquí una serie de ejemplos relacionados con esto. Por ejemplo, las técnicas de imagen que se está adquiriendo desde hace una serie de años, conocemos lo que es el ancho de banda, ¿verdad? El ancho de banda. Philips el Waterfall Shift, bien, que funciona de forma inversa al ancho de banda. Bien, ya sabemos todos que
para minimizar los artefactos, debemos trabajar con anchos de banda grandes. Bien. Pero existe lo que es el wideband. El wideband ya está estudiándose desde hace una serie de años y está a punto, si no ha salido ya en alguna casa comercial, de comercializarlo a modo diagnóstico y poderse utilizar en la clínica, porque hasta ahora estaba en desarrollo y no sé si todavía está o no. Entonces, ¿qué sucede con el wideband? Lo que sucede es que nosotros tenemos bloqueado el ancho de banda y podemos trabajar entre unos anchos de banda determinados. El wideband permite trabajar con anchos de banda mucho más grandes. ¿Y esto a qué ayuda? Bueno, pues ayuda a intentar minimizar más todavía este artefacto, pero se debe valorar si realmente va a tener algún tipo de efecto sobre la calidad de la imagen y nos va a dar imágenes que no sean buenas. Bueno, sobre esto, y se ha hecho toda una serie de estudios en realce tardío de cardio con pacientes portadores de dispositivos cardíacos de diferente tipo. Por ejemplo, Rashid ya en el 2014 empezaron a lanzar artículos al respecto de un paciente portador de un marcapasos, veíamos que tenía en punta de flecha amarilla un artefacto de esta zona del miocardio, pero ya se veía y se apreciaba que había algo más. Pero también vemos una alteración en la parte inferior, inferapical. Esto, aplicando la técnica de realce tardío con wideband, ¿qué sucede? Vemos cómo desaparece esta alteración del miocardio, pero sí se nos mantiene en la parte inferior anterior. Eso quiere decir que este paciente realmente tenía una zona patológica y la otra no, que era producido por ese artefacto de deflación. Lo mismo sucede en el mismo artículo de Rashid del 2014, en otras imágenes que nos presenta este artefacto tan grande, fijaros tanto aquí delante, cuando aplicando la serie de banda ancha nos va a desaparecer. En un 3 cámaras, por ejemplo, estamos viendo lo mismo, donde no podemos apreciar prácticamente el miocardio, en cambio sí que estamos apreciando a este nivel esta zona anatómica, ¿no? Este wideband sí que va a poder presentarnos imágenes diagnósticas, por ejemplo, en los casos que estamos viendo, ¿no? Otras cosas que podemos hacer para aplicar en estudios patológicos es, tenemos un paciente, fijaros, con un DAI en este caso, por eso nos da un artefacto tan grande, fijaros como las líneas de distorsión del campo magnético se nos meten casi hasta mitad del ventrículo izquierdo, aurícula, válvula mitral, pero es que además este paciente, fijaros como en la imagen axial estamos viendo que también nos está afectando, ¿bien? Bueno, este paciente además era portador no solamente de eso, sino de una prótesis valvular, con un artefacto bastante importante que no nos hubiese permitido ver nada. En este caso no se está aplicando el wideband, sino que lo que estamos haciendo es trabajar con anchos de banda lo más grande que nos permite el resonador, pero además utilizando técnica turbo fileco, no fast fileco, no eco de gradiente, sino turbo eco de gradiente. Esto lo que hace también, junto con el ancho de banda máximo que nos permite nuestro aparato, es minimizar este tipo de artefactos. Por lo tanto, ya estamos viendo en alguna imagen donde tenemos un poco de aquinesia de este ventrículo, ¿verdad? De esta parte del músculo ventricular, que esto reflejado en un realce tardío aplicando las secuencias también menos sensibles y el ancho de banda grande, vamos a poder ver una afectación de esta zona, ¿verdad? Del miocardio. Y si hacemos además una adquisición en sangre negra, black blood, pero forzando esta sangre negra vamos a poder mostrar de una forma mucho más evidente esta lesión del miocardio. Por lo tanto, relacionado con el rendimiento de resonancia magnética, podemos decir que los artefactos son muy frecuentes en los estudios de resonancia, pero donde son más sensibles es en la cardio, y por lo tanto aquí vamos a tener también muchos artefactos. Sabemos que en más de la mitad de los procedimientos vamos a tener que modificar los protocolos de adquisición. Que el rendimiento diagnóstico va a depender de la finalidad de la exploración y del tipo de dispositivo que el paciente tenga implantado y que los estudios de perfusión miocárdica de viabilidad van a ser poco diagnósticos, por lo tanto van a ser poco rendibles diagnósticamente. Para la valoración de la función ventricular va a ser muy buena, es concluyente en la mayoría de casos en cuanto a función, porque con esas medidas que hemos hablado se va a poder hacer, y los pacientes de estudios portadores de marcapasos sí van a poder presentar estudios concluyentes. De tal manera que aquellos que son portadores de DAIs, como las cajas son bastante más grandes y vamos a tener bastante más efecto de susceptibilidad magnética, va a presentar
En muchos casos, hasta que no esté implementado esto del wideband, van a ser estudios no concluyentes. Por lo tanto, como decíamos anteriormente, el rendimiento de la resonancia magnética va a depender, relacionándolo con la susceptibilidad magnética, de la finalidad a la que queramos hacer el estudio. Entonces, muchísimas gracias por la atención que habéis tenido en esta charla. Espero que haya servido y que os haya gustado. Nos vemos en otro evento. Un saludo y un abrazo a todos.